Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Stephanie Serrano Rodas. Soy estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de la especialidad de Educación Inicial, segundo ciclo. Hoy les voy a narrar de principio a fin, con todo detalle, la obra Crónica de una muerte anunciada, escrita por el gran autor colombiano Gabriel García Márquez. La historia comienza de la manera exacta la mañana del día lunes en que van a matar a Santiago Nazar, el protagonista de nuestra historia, un joven de apenas 21 años que es de ascendencia árabe y heredero de una próspera hacienda ganadera llamada El Divino Rostro. Se levantó exactamente a las 5:30 de la mañana. La noche anterior había sido caótica, ya que todo el pueblo había estado celebrando la monumental boda de Bayardo San Román y Ángela Vicario. Santiago se despertó con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de pesadez debido a la juerga que se había prolongado hasta la madrugada. A pesar del malestar, se vistió por completo con ropa de lino blanco, una camisa manga larga, un pantalón limpio, ya que ese día llegaba al pueblo el buque del obispo, y él quería recibirlo en el puerto de la manera más formal posible, de manera respetuosa, amable. Su madre, Plácida Linero, lo vio levantarse y salir de su habitación. Plácida era una mujer muy respetada en el pueblo por su supuesta capacidad para interpretar sueños, eh, para interpretar los sueños ajenos, ¿no? Años después, ella recordaría con una culpa desgarradora que esa misma noche su hijo le había contado un sueño extraño, que había soñado que atravesaba un bosque de higuerones eh, impotentes bajo la llovizna, y que por un instante se sentía feliz dentro del sueño, pero al despertar se dio cuenta de que estaba salpicado de cagadas de pájaros. Plácida en su vejez se lamentaba de no haber sabido interpretar esos sueños a tiempo, ya que los árboles y los pájaros, los sueños son siempre de muerte, de desgracia. Sin embargo, esa mañana no le prestó atención y le dijo a su hijo que se abrigara. Santiago bajó las escaleras de la casa y se dirigió hacia la cocina. Allí se encontraban Victoria Guzmán y la cocinera de la familia, una joven hijita que se llamaba Divina Flor. Victoria Guzmán guardaba resentimiento profundo hacia Santiago y hacia su difunto padre, Ibrahim Nazar, con quien ella había tenido un romance forzado en su juventud. Victoria estaba desprezando 3 conejos para el almuerzo y alimentaba a los perros con las extrañas calientes de los animales. Santiago, al ver esa escena, sintió un vuelco en el estómago debido a la resaca y le pidió que no fuera tan sangrienta, a lo que Victoria respondió de manera fría. Divina Flor, por su parte, miraba a Santiago con una mezcla de miedo, fascinación, ya que solía acosarla de la misma forma en que su padre lo había hecho con Victoria. Santiago tomó un sorbo de café amargo, conversó un par de minutos sobre el clima caribeño y la llovizna que amenazaba con caer. Luego se dirigió hacia la puerta principal de la casa, que daba directamente hacia la plaza del pueblo. Al salir a la calle, el aire estaba fresco y el pueblo empezaba a despertar. Lo que Santiago Nazar no sabía de la tragedia que iba a ocurrir en la historia, en que ese momento preciso casi todos los habitantes del pueblo ya estaban enterados de lo que estaba buscando, que le estaban buscando para asesinarlo, ¿no? Los hermanos Vicario.
Para comprender cómo se llegó a esta situación tan extrema, es necesario retroceder unas cuantas horas en el tiempo, específicamente a la madrugada de esa misma noche, justo cuando la gran fiesta de bodas estaba llegando a su fin. Bayardo San Román era un hombre que había llegado al pueblo unos meses atrás. Era un extranjero misterioso, extremadamente rico, culto, que sabía de ingeniería, de telegrafía y que vestía con ropas caras que deslumbraban a todos. Había llegado con el único objetivo de encontrar una esposa. Un día vio a Ángela Vicario cruzar la plaza y decidió que ella sería su mujer. Ángela era una joven humilde de una familia tradicional muy pobre. Sus hermanas mayores eh, la habían educado bajo una disciplina severa para ser la esposa perfecta. Sabía tejer, sabía bordar, sabía coser y sufrir en silencio. Ángela no amaba a Bayardo, de hecho le caía muy mal y le parecía un hombre prepotente, pero su madre, Pura Vicario, la obligó a aceptar el matrimonio, diciéndole que el amor se aprende y que una familia pobre no podía rechazar a un hombre con tanta fortuna. La boda se celebró el domingo y fue derroche absolutos. Se compraron cientos de cajas de licor, se sacrificaron decenas de animales para la comida y la música no paró en todo el día. Entrando a la noche, Bayardo San Román se llevó a su nueva esposa a la casa que le había comprado al viejo viudo Sius por una cantidad ridícula de dinero. Sin embargo, en la intimidad de la noche de bodas ocurrió el desastre. Bayardo San Román descubrió que Ángela Vicario no era virgen. Para la mentalidad machista, conservadora y ultra religiosa de la época, aquello era considerado la peor de las ofensas, una deshonra que desnutría el honor de cualquier familia. Cegado por la furia, la decepción y el orgullo herido, Bayardo obligó a Ángela a vestirse, la tomó del brazo en silencio y la arrastró de regreso a la casa de sus padres. En plena madrugada, al llegar, tocó la puerta y le entregó a Ángela Vicario a su madre. Pura Vicario, sin pronunciar una sola palabra, con el rostro descompuesto y la ropa desarreglada, para luego darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Cuando Bayardo se marchó, Pura Vicario contempló a su hija, entendió perfectamente lo que había sucedido. Presa de una furia incompetible y del pánico al que dirán los vecinos, Pura Vicario agarró a Ángela de los cabellos, la tiró al suelo y la golpeó de la manera más salvaje durante más de 2 horas. Los golpes eran tan fuertes que Ángela pensó que iba a morir allí mismo. En medio de los gritos y el llanto llegaron de la calle a casa los hermanos mayores de Ángela, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, quienes regresaban borrachos de seguir festejando en las cantinas. Al ver a su hermana ensangrentada y a su madre llena de furia de sí, los gemelos intervinieron, levantando a la Ángela del suelo y con una voz impotente le exigieron que confesara de inmediato el nombre del hombre que le había quitado la pureza y que había causado semejante desgracia familiar. Ángela, con el rostro hinchado por los golpes, mareada por el dolor y buscando desesperadamente que cesara el castigo, pensó en Santiago Nazar. Lo eligió porque era un hombre rico que andaba en caballos caros y pensó que sus hermanos jamás se atreverían a hacerle nada a alguien tan poderoso.
Miró a sus hermanos y pronunció un solo nombre: Santiago Nazar. En ese mismo instante, la suerte de Santiago quedó echada. Los hermanos gemelos entendieron que, según las leyes de honor del pueblo, no tenían de otra. Tenían que matar a aquel hombre que había deshonrado a su hermana. Si no lo hacían, su familia era marginada, humillada, expulsada. Sin embargo, Pedro y Pablo Vicario no eran asesinos, eran hombres pacíficos, de buena reputación, que se ganaban la vida de la forma más honrada, trabajando como carniceros en el mercado público. En el fondo de sus almas, ellos no querían matarlo, ni querían mancharse las manos de sangre, por lo que idearon un plan para que el pueblo entero se enterara de lo que iba a ocurrir, y así alguien los podría detener por la fuerza, liberándose así de la pesada obligación del honor. Ellos fueron al taller de la carnicería, buscaron sus 2 cuchillos más grandes y afilados, los que usaban habitualmente para despartir los cerdos. Los envolvieron en los trapos limpios y se dirigieron a la plaza. Se sentaron en la tienda de Clotilde Armenta, un pequeño negocio que se vendía abarrotes y licor y que permanecía abierto toda la noche, a partir de las 4 de la madrugada. A cada persona que entraba a comprar o que pasaba por allí, los gemelos le decían en voz alta, clara y firme: estamos esperando a Santiago Nazar para matarlo porque deshonró a nuestra hermana. Lo dijeron tantas veces y tanta gente que el rumor comenzó a correr como pólvora por los callejones del pueblo. A pesar de que la advertencia era directa, la sociedad falló de una manera espantosa. Debido a una mezcla de indiferencia, incredulidad y de negligencia, el primer carnicero que los vio afilar los cuchillos en la piedra pública pensó que estaban demasiado borrachos por la boda y que solo estaban diciendo tonterías por desahogar la rabia. Clotilde Armenta, la dueña de la tienda, se dio cuenta de que los ojos de los gemelos no eran de borrachos, sino de hombres sentenciados, por lo que se asustó. Profundamente mandó un aviso urgente al alcalde, el coronel Lázaro Potente, el alcalde que se estaba vistiendo para recibir al obispo. Fue con calma a la tienda de Clotilde, vio a los muchachos, conversó con ellos de la manera superficial y les quitó los cuchillos de carnicero y les dijo forjadamente que se fueran a sus casas a dormir, asumiendo que quitarle las armas el asunto ya estaba resuelto. No los arrestó, no puso un policía vigilándolos y ni siquiera mandó a nadie a que protegiera a Santiago. Los gemelos Vicario, al ver que la máxima autoridad les había quitado los cuchillos, pero los había dejado libres, sintieron que el destino los obligaba a continuar. Regresaron a casa en silencio. Buscaron 2 cuchillos nuevos de repuesto en su taller. Volvieron a pasar por la piedra de afilar para dejar los cuchillos como navaja y regresaron a apostarse en la tienda de Clotilde Armenta, a esperar que amaneciera. El propio sacerdote del pueblo, el padre Amador, también se enteró del rumor a través de Clotilde, pero años más tarde confesó en sus memorias que en esa mañana estaba tan sumamente distraído y estresado organizando los altares, los coros y la comida para el recibimiento del obispo, que se le olvidó
Se le olvidó por completo pasar por la casa de Santiago Nazar para advertirle a su madre. Mientras todo, eh, toda esta negligencia ocurría en la plaza, Santiago Nazar se encontraba en el muelle del pueblo junto al narrador de la historia, su hermano Cristo Bedoya. Cristo Bedoya y otros amigos de juventud. El muelle estaba abarrotado de gente que cantaban, agitaban pañuelos y finalmente el buque del obispo apareció en el río, pero para la decepción de todos, el barco ni siquiera se detuvo en el puerto, perdón. El obispo ni siquiera se bajó a pisar el pueblo, se limitó a pasarse la cubierta alta. Hizo una señal de cruz en el aire hacia la multitud desde la distancia. El barco tocó la sirena y continuó su viaje río abajo. Decepcionado por el desplante del obispo, la multitud comenzó a dispersarse en orden. Santiago Nazar se despidió de sus amigos con una sólida sonrisa y emprendió el camino de regreso hacia el centro del pueblo, en el lugar directo a su casa. Decidió caminar unas cuadras más para pasar por la casa de su prometida, la joven Flora Miguel. Al entrar a la casa se encontró con una escena tensa. La familia de Flora ya sabía todo lo que se comentaba en el mercado. El padre de Flora, un hombre de mayor y honorable, llevó a Santiago a un cuarto privado en la parte trasera de la casa. Lo miró con los ojos llenos de lástima y le dijo directamente, sin anestesia: Santiago, los gemelos Pedro y Pablo Vicario te están buscando por todas partes con los cuchillos para matarte. Dicen que deshonraste a Ángela, su hermana. Al escuchar esas palabras, Santiago Nazar quedó completamente petrificado, se puso pálido como cera, sus manos empezaron a temblar y entró en un estado de confusión, de pánico. El narrador cuenta que la reacción de Santiago no fue la de un hombre culpable que es descubierto, sino de una persona inocente que no lograba comprender de qué se le acusaba. Santiago balbuceó un par de palabras incoherentes. Miró al padre de Flora con desesperación y sin ninguna explicación, porque él mismo no la tenía. Salió corriendo de la casa en dirección a la plaza principal. Su único pensamiento en ese momento de terror era llegar a la seguridad de su propio hogar, donde estaba su madre. Para ese momento, la plaza del pueblo ya era un caos. La gente salía de la iglesia tras la misa matutina. Se había enterado de que los vicarios estaban armados. Al ver a Santiago correr con su ropa blanca de lino en medio de la plaza, los vecinos comenzaron a gritarle desde las esquinas y de los balcones. Unos le gritaban que corriera más rápido, otros le gritaban que no se escondiera, otros le gritaban que se escondiera, pero el eco de la plaza y el viento convirtieron las advertencias en un multitud de voces que eran confusas, que desorientaron aún más al joven, quien corría mirando hacia todos lados sin saber de dónde venía el peligro. Los gemelos vicarios, que permanecían atentos, sentados en la tienda de Clotilde Armenta, vieron a Santiago cruzar la plaza a toda velocidad. Se levantaron de inmediato como impulsados por el resorte. Sacaron los cuchillos que llevaban ocultos en sus camisas y empezaron a perseguirlo a gran velocidad, cruzando la plaza en diagonal, gritándole insultos delante de todo el mundo. Santiago corría con el corazón en la boca, fijando su mirada
en la gran puerta de madera principal de su casa, la cual se encontraba a tan solo unos 20 metros de distancia. Sin embargo, la fatalidad volvió a jugar a su papel más cruel. Unos segundos antes de que Santiago llegara, su madre Plácida Linero se había asomado por una ventana de su posición, debido a los árboles y ángulos ciegos que formaban la estructura de la calle. Plácida vio a los gemelos Vicario correr con cuchillos relucientes en la mano, pero no vio a su hijo, quien venía pegado a la pared de la casa. Plácida, presa de pánico, y pensó erróneamente que su hijo ya había estado dentro de la casa, había logrado entrar. Entonces tomó la decisión fatal, corrió hacia la entrada principal y empujó la pesada hoja de madera y pasó a cerrar cerró la puerta, ¿no? Y la casa, cerrando por completo para así proteger a su hijo, así evitar que los hermanos Vicario lo asesinaran, ¿no? Santiago Nazar llegó unos instantes después, exhausto, sin aire en los pulmones, y se estrelló en la puerta, contra la puerta cerrada. Al darse cuenta de que estaba atrancado, la desesperación se apoderó de él. Comenzó a golpear la madera con palmadas entre las manos de madera, frenética, arañando la pintura y gritando con una voz desgarradora: «¡Mamá, abre la puerta! ¡Mamá, por favor, ábreme la puerta!». Pero los gritos no se escuchaban bien hacia el interior, debido al grosor de la madera, al barullo de la plaza. Ya no había escapatoria. Los gemelos Vicario lo alcanzaron en ese mismo segundo, arrancándole brutalmente la vida. Pedro Vicario, que era el hermano más decidido, le asestó el primer golpe con el cuchillo directamente en el costado izquierdo. Santiago dio un golpe ahogado y se dio la vuelta para enfrentar a sus atacantes, pero estaba desarmado. Entre los dos hermanos, con una violencia salvaje, rítmica, empezaron a propinarle múltiples puñaladas en el estómago, en el pecho, en la espalda, en los brazos, con los que Santiago intentaba cubrirse el rostro. La agresión fue tan fea. Los cuchillos lo sacaron sus intestinos, se puede decir. Santiago ni siquiera gritaba de dolor. Los testigos afirmaron que solo emitía un gemido profundo, con un animal que es sacrificado en el matadero, mientras que su hermosa ropa blanca de lino se empapaba por completo de un color rojo espeso. Los vecinos observaban la escena paralizados por el terror desde las ventanas de la plaza, mudos, sin que nadie tuviera el valor de intervenir o lanzar un objetivo para detener la matanza, tras dejar el cuerpo destrozado en el suelo sobre un charco de sangre. Los gemelos soltaron las armas, se miraron las manos ensangrentadas y corrieron a refugiarse en la iglesia del pueblo para pedir asilo al sacerdote. Santiago Nazar quedó tendido en el suelo, polvorizado durante unos momentos, en medio del silencio sepulcral que inundó la plaza. Todos los testigos pensaron que estaba muerto. Sin embargo, ante el asombro, el horror y la incredulidad de la gente que miraban desde lejos, Santiago comenzó a moverse de la manera milagrosa, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Se apoyó en las manos
Se apoyó en las manos y logró ponerse de pie. Estaba completamente cubierto de tierra, polvo y sangre. Con sus propias manos desnudas tuvo que sostenerse las vísceras y los intestinos que se le salían eh, por las heridas para evitar que se le cayera al suelo mientras caminaba con pasos lentos, tambaleando pero firme. Dio la vuelta a la esquina de la casa, atravesó con cuidado al jardín, subió los 3 escalones de la entrada trasera y entró caminando por la puerta de la cocina. Ahí encontró la tía del narrador, quien al verlo entra en ese estado tan desfavorable. Casi se desmaya del susto. Santiago la miró con ojos nublados y le dijo con tranquilidad espantosa: «Me mataron, niña Güene». Acto seguido, el joven dio pasos más hacia el centro de la habitación y se desplomó pesadamente la boca abajo sobre el suelo limpio de la cocina, perdiendo la vida. En ese mismo instante, el asesinato de Santiago Nazar cambió la historia y la paz del pueblo para siempre, dejando una estela de culpa colectiva que nadie pudo borrar. El cuerpo del joven tuvo que ser sometido a una autopsia obligatoria, pero como el médico oficial no se encontraba en el pueblo, el alcalde obligó al padre Amador, el sacerdote, a realizar ese procedimiento médico en una mezcla de escuela pública bajo un calor sofocante. La autopsia fue destruida y destrozado aún más el cadáver de Santiago, dejando un olor en todo el pueblo durante días, al punto que los habitantes sentían que no podían probar bocado. Los gemelos Pedro y Pablo Vicario pasaron 3 largos años tras las rejas de una prisión civil, esperando el juicio. Durante todo ese tiempo, en ese calabozo, los hermanos declaraban con desesperación que no podían conciliar el sueño porque sentían el olor de la sangre de Santiago. Y por más que se lavaban con agua y jabón, y el olor no se iba. Finalmente se celebró el juicio y ambos se fueron absueltos por el tribunal, bajo la polémica argumento de la época de haber actuado en legítima defensa del honor familiar, pero tuvieron que abandonar el pueblo para siempre por seguridad y rehacer sus vidas en clandestinidad, marcados por el recuerdo del crimen. Por su parte, Bayardo San Román, el hombre rico que tenía todo, cayó en una profunda depresión por culpa de la humillación pública. Se encerró en su casa a tomar alcohol hasta perder la conciencia y fue sacado del pueblo años más tarde por sus familiares, completamente quebrado emocionalmente, en una camilla y al borde de la muerte. Ángela Vicario fue llevada por su madre, Pura Vicario, a vivir en una pequeña casa humilde, casa de adobe en el pueblo remoto, caluroso y olvidado en medio del desierto, con el único fin de ocultar la vergüenza familiar ante el mundo. Fue allí, en medio de la más absoluta soledad, la madurez y el silencio del desierto, donde Ángela descubrió algo completamente impensado. Se había enamorado obsesivamente de Bayardo San Román, el hombre que le había golpeado moralmente, rechazado y devuelto. Sabiendo que era una locura, Ángela comenzó a escribirle una carta de amor detallada. Cada semana le contaba
Le contaba sus días, su arrepentimiento, su pasión y su deseo de volverlo a ver. Le escribió una carta tras otras, semana tras semana, sin falta, durante 17 largos años seguidos. Bayardo San Román jamás contestó ninguna de las miles de cartas que recibió a lo largo de casi 2 décadas. Sin embargo, a un mediodía caluroso, cuando Ángela ya era una mujer madura que cosía junto a la ventana, una sombra, envejecido, gordo, calvo y cansado por los años, apareció en la puerta de su casa. Era Bayardo, llevaba consigo una maleta de cuero muy pesada. Al abrirle delante de Ángela, ella descubrió que dentro de la maleta se encontraban todas las miles de cartas que ella le había enviado a lo largo de los 17 años. Lo más conmovedor e impactante de la escena es que todas las cartas estaban perfectamente ordenadas por fechas, pero permanecían completamente cerradas, intactas, sin abrirlas. Bayardo no había necesitado leerlas para saber, saber que el orgullo, el amor herido, la culpa y la inmensa tragedia compartida los habían unido para siempre por el resto de sus vidas en el dolor del recuerdo, ¿no? Gracias.